Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, buenas tardes para todos. El aguacero que ha caído sobre la ciudad de Maracaibo y seguramente San Francisco ha sido hoy de antología. Apenas está cesando la lluvia, pero las cañadas deben estar desbordadas porque las avenidas están repletas de agua. Ojalá que no hayan pérdidas. Seguramente la alcaldía de Maracaibo debe estar movilizada en este momento a las zonas de desbordamiento, básicamente Santa Rosa de Agua, Barrio Los Pescadores, Teotiste de Gallegos, que son las zonas más inundables de la ciudad de Maracaibo. Sigue, mis queridos amigos, el tema de el Esequibo, del referéndum. Hoy Jesús Castillo Molleda informa en su Instagram que la oposición está en modo avión. En modo avión, todos sabemos que es modo avión cuando colocamos el celular en modo avión para que nadie pueda comunicarse con nosotros. Porque la oposición no haya que hacer. Yo digo, no hayamos que hacer con el tema del referéndum. Porque el gobierno montó el referéndum, montó sus 5 preguntas, 4 son absurdas, porque las 4 preguntas pudieran, si la gente votara no, resultar inválidas porque van en contra del texto constitucional. Y luego la 5ª pregunta, que es la de la creación del Estado Esequibo, que tiene que ver, en mi opinión, con una respuesta del gobierno a el hecho de que el gobierno de Guyana haya entregado áreas que no han sido delimitadas y que corresponderán a nuestra fachada atlántida, en el Atlántico, a las empresas norteamericanas. Eso va a tensar más la cuerda, pero en esto estamos. Entonces la oposición no haya que hacer qué posición tomar. Solo María Corina ha dicho, los derechos de Venezuela no se consultan. Pero el gobierno debe tener preparada una batería, una campaña para llamar traidores a todos los que se nieguen a participar en el referéndum consultivo. Y un sector de la población pudiera ver con ojos de traidores. Pero además, la oposición firmó en el Acuerdo de Barbados que va a defender con el gobierno el Esequibo y Citgo. Entonces, pareciera lógico que en los próximos días la oposición se pronuncie. Por lo pronto, el PSV y su comando de campaña está invitando a los opositores a marchar en las actividades que están realizando en el país con respecto a el referéndum. Así pues que hay una especie de papa caliente en manos de la oposición. Por otro lado, María Corina Machado ha dicho que ella no se va a echar a un lado para poner a otra persona como candidato presidencial. A contrapelo de esto, Andrés Caleca, candidato a la primaria, que aun y cuando sacó una poca cantidad de votos, salió con mucho prestigio de la primaria, Caleca ha dicho que si llegamos al final y no podemos inscribir a la señora María Corina Machado, habrá que inscribir a otro candidato. Este miércoles, se va a realizar en Maracaibo, en el Gran Salón del Colegio de Abogados, un acto que más o menos va a versar sobre el acto de la zulianidad, donde las fuerzas políticas que tienen vida en el estado Zulia se van a reunir para ratificar el respaldo a la candidata presidencial María Corina Machado, sin que eso signifique ceder el liderazgo local a nadie. A nadie. Me decían algunos dirigentes políticos, mira, nosotros vamos al acto porque María Corina ganó, pero aquí cada quien tiene su liderazgo y tiene su partido. Un poco colocando las cosas por delante, no vaya a ser que quienes ganaron las elecciones con María Corina Machado, como ahora ella dice ser la nueva jefa de la oposición, que probablemente lo sea porque sacó los votos, los que acompañaron a María Corina se abroguen ser los nuevos jefes de la oposición, cosa que pareciera que el resto de la oposición no está dispuesta a aceptar. No está dispuesta a aceptar. Rafael Ramírez en su
rueda de prensa diaria, ha propuesto gestionar con el Ministerio de Interior y Justicia medidas preventivas en la cárcel de Sabaneta. Hoy, otra cárcel más, la cárcel de Vista Hermosa, ha sido tomada por las Fuerzas Armadas. Pero, por ejemplo, debo hacer este comentario. Lo que se encontró en la cárcel de La Pica en el estado Monagas, un call center con divisiones de concreto. Ahí se colocaban los presos con sus celulares a llamar a la gente para extorsionar la cuenta esa de WhatsApp María o para tomar las cuentas, los WhatsApp, a través de artimañas de las personas. ¿Y dónde estaba el director de la cárcel y el subdirector y los custodios y el ministro del régimen penitenciario que han permitido que las cárceles se conviertan en búnker del delito? ¿Por qué no los meten presos? Por destitución y juicio contra quienes han permitido que las cárceles sean ocupadas para cometer delitos. Esto, mis queridos amigos, es absolutamente rechazable. Ya está lista mi compañera, ya está lista Evelyn. Y la Laudelina quedó preciosa. Adelante, Evelyn. Buenas tardes, Juan Carlos. Rápidamente vamos a revisar lo que es información que tenemos a esta hora y es las declaraciones de Vicente Díaz. Gobierno y oposición deben dejar de señalarse y participar en el referéndum del Esequibo. Vamos a ampliar un poco estas declaraciones de Vicente Díaz, que la gente también necesita saber. Algunas personas desconocen este referéndum que se va a estar llevando a cabo los primeros días del mes de diciembre. Dijo el ex rector, dijo que irá a votar el próximo 3 de diciembre. Recordó que la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria acordaron defender los intereses venezolanos sobre el Esequibo en los acuerdos firmados en México y Barbados. Lo comentabas un poco, pero Vicente Díaz lo plantea de esta manera. El ex rector del Consejo Nacional Electoral considera, en referencia al referéndum sobre el Esequibo programado para este 3 de diciembre, que el gobierno y la oposición deben dejar de señalarse mutuamente y atender esto con visión estratégica y nacionalista honesta y sin triquiñuelas, cierro comillas, en aras de participar de manera conjunta en la consulta convocada por el órgano comicial. Recordó que el día domingo la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria acordaron la defensa conjunta en este acuerdo firmado de México y Barbados. Juan Carlos. Ya tenemos el dólar listo. Vamos a decir el dólar de las 9 de la mañana. ¿Cuánto nos costó con nuestros bolívares pobres? 35,23, ahí va, pasito a pasito rumbo a los 36, pero el promedio está en 36,98, ya toca los 37. Dólar Today, 37,23. Lo que sí se ha desplomado es el peso, el precio del peso en la frontera colombo-venezolana, 103,45. Se desplomó tremendamente. Voy a leer un poco el tuit de Vicente Díaz que originó ese análisis que hace el periodista. Dice Vicente Díaz: referéndum sobre Guayana. Ojalá y lo tengamos. Yo que le pedí a Yasmín, pero no es fácil tenerlo. Ningún venezolano duda de la legitimidad histórica, jurídica y política de los derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba, la Guayana. El referéndum del 3D no es jurídicamente vinculante por ser consultivo, pero es políticamente efectivo para demostrar que como país podemos poner de lado la confrontación coyuntural para defender con determinación como nación nuestros derechos. No se pone en consulta nuestros derechos históricos, eso ni siquiera se puede someter a consulta, porque la integridad territorial no puede ser sometida a consulta, es parte de los 9 principios fundamentales de la Constitución, no pueden ser modificados por ningún referéndum, sino por vía de una constituyente. Lo que se pone en consulta es nuestra unidad, determinación, acciones en defensa de nuestros derechos sobre el territorio. Se está haciendo la consulta en un año electoral, justo un mes después de la primaria. Eso despierta la natural sospecha que si podría ser una jugada táctica del gobierno de Maduro para desplazar el notable impacto político de las primarias. Esto tiene absoluta lógica. Absoluta lógica, Evelyn. Cualquier picado de culebra podría sospechar que el gobierno, conociendo la animadversión profunda que siente buena parte del país por su terrible gestión, le baste con que el 3 de diciembre sea convocado por el oficialismo para que automáticamente provoque que sectores de la oposición no se sumen a la iniciativa consultiva, llamen a abstenerse, a no movilizarse a favor del sí y con eso poder presentarse como los legítimos, poder presentar a los legítimos opositores a su gobierno
escuchen, como antipatrióticos, traidores y otras lindeces típicas de la narrativa roja que seguramente ya está preparada, llevando el sentimiento nacionalista a sus alforjas. Como bono adicional, buscando sembrar más cizaña en el espectro opositor, procurando que todo el que se sume activamente a llamar a votar sí sea atacado como colaboracionista o soporte del autoritario gobierno de Maduro para dispersar el voto opositor en las presidenciales. De modo que pueden haber sospechas fundadas o no de una cierta intención coyuntural de la convocatoria, pero una concurrencia masiva y unitaria al referéndum, llamando a votar sí a las 5 preguntas, desmontaría cualquier piquete electoral que haya contaminado la convocatoria. Pero aún pudiendo ser ciertas algunas de esas sospechas, la realidad es que en vísperas de las fechas cruciales del proceso en la Corte Internacional de Justicia y la posición de Guyana de dar amplias concesiones de explotación petrolera multinacional masiva en la zona de disputa, un referéndum que logre convocar a la nación a defender nuestros derechos es un poderoso mensaje político a las empresas petroleras, al gobierno de Guyana, a las instancias multilaterales y a toda la comunidad internacional. Todas las acciones o acusaciones partidistas buscando culpables de ser más o menos patrióticos ahora o en el pasado, según el color político, lo que hace es fortalecer la posición de Guyana y debilitar la venezolana. Ojalá el gobierno y la oposición dejen de señalarse mutuamente y atiendan esto con visión estratégica y nacionalista honesta y sin triquiñuelas, tal como se firmó en los acuerdos México-Barbados, donde todas las partes se comprometieron en la defensa conjunta de nuestro interés en el Esequibo. Por estas razones, dice Vicente, y con eso concluye, iré a votar el 3 de diciembre. Y ojalá los sectores del país sean capaces de participar en conjunto en un solo bloque. Después de leído esto, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes un acto de conciencia. Piensen y tomen decisiones de acuerdo a su conciencia. Que nadie nos manipule nuestra opinión sobre estos temas. Que sea un tema de conciencia de los venezolanos. Identificamos. Ya regresamos. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo independiente, Tercera Voz. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría, lo dijo el rey Salomón. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.